Bienvenidos a este video donde les hablaré sobre el software de aplicación ejecutivo. Actualmente asisto al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos. Mi nombre es Yasmín Becerra Ochoa. A continuación les hablaré un poco sobre la computadora. La computadora es una máquina electrónica usada para procesar todo tipo de información. Podemos hacer trabajos de oficina, guardar información, imágenes, escribir cartas. Incluso nos permite hacer presentaciones que pueden ver otros usuarios de computadoras alrededor del mundo. El hardware son todos los dispositivos y componentes físicos que realizan las tareas de entrada y salida. También se conoce al hardware como la parte dura o física de la computadora. La placa madre o motherboard. Toda computadora cuenta con una placa madre, pieza fundamental de una computadora, encargada de intercomunicar todas las demás placas, periféricos y otros componentes entre sí. El microprocesador es el cerebro de la computadora. Este se encarga de realizar todas las operaciones de cálculo y de controlar lo que pasa en el equipo, recibiendo información y dando órdenes para que los demás componentes trabajen. Este en sí es el jefe del equipo y, a diferencia de otros componentes, es el que más trabaja. Y a continuación vemos una imagen sobre él. Las principales marcas que son instaladas en la mayoría de las computadoras son Intel o AMD. Pues la actualización más moderna de Intel es el de sexta generación. Este es el nuevo estándar en rendimiento de PC que llegó a los procesadores Intel Core. Llegaron con muchas funciones y tienen seguridad integrada. Y cuando habilita las extraordinarias funciones de Windows 10, los procesadores de Intel Core de sexta generación le permiten dar rienda suelta a su imaginación y explorar otras posibilidades. A continuación, pues, un pequeño ejemplo. Memoria. La memoria RAM, Random Access Memory, es donde se guarda la información que está siendo usado en el momento. A continuación, una pequeña imagen. Otras placas generalmente van conectadas a las bahías libres de la placa madre. Otras placas pueden ser aceleradoras de gráficos, de sonido, de red, etc. Componentes de enfriamiento. Este elemento se encarga de mantener la temperatura del equipo en el estado ideal, con el objetivo de que el extremo calor que se produce en los ordenadores no acabe con la estabilidad de los mismos. Fuente eléctrica. Es una fuente de alimentación, es un dispositivo que nos convierte la corriente eléctrica alterna a corriente continua. La mayoría de dispositivos electrónicos necesitan una fuente de energía estable, consistente y pura para funcionar correctamente. Los puertos de comunicación USB, puerto serial, puerto paralelo para la conexión con periféricos externos. USB es básicamente un conector rectangular de 4 terminales que permiten la transmisión de datos entre una gran gama de dispositivos externos periféricos con la computadora. Componentes de almacenamiento. Los componentes de almacenamiento típicos empleados para el almacenamiento en una computadora, que es el que vemos a continuación, que es un hard disk drive o HDD. Normalmente un disco duro consiste en varios discos o platos. Cada disco requiere 2 cabezales de lectura, grabación, uno para cada lado, de modo que no pueden moverse independientemente. Cada disco tiene el mismo número de pistas y la parte de la pista que corta a través de todos los discos se le llama cilindro. ¿Qué es un SSD? SSD es el acrónimo de Solid State Disk, disco de estado sólido en castellano, y
fue usado para denominar la nueva generación de dispositivos de almacenamiento para PCS. Dispositivos ópticos. Las unidades para la lectura de CDs, BDS, Blu-ray y HD DVDs. Otros dispositivos de almacenamiento pueden ser el zip, memoria flash, etc. A continuación, los componentes o periféricos externos de salida. Son componentes que se conectan a diferentes puertos de la computadora, pero permanecen externos a ella. Son de salida porque el flujo principal de datos va desde la computadora hacia el periférico. El monitor CTR, también llamado tubos de rayos catódicos, los cuales son unos dispositivos que se emplean principalmente en monitores y televisores. Este dispositivo funciona por medio de cañón en el cual dispara constantemente en la pantalla, la cual se encuentra cubierta de fósforo, la cual se ilumina al entrar en contacto con los electrones, y a continuación una imagen. El monitor LCD es una pantalla de cristal líquido, la cual tiene una estructuración delgada y plana, la cual cuenta con un número de píxeles colores puestos delante de una luz. El monitor LED es un dispositivo de semiconductor, el cual emite luz de manera incoherente y luminiscente, es decir, es como una pequeña campanita de cristal pintado, relleno de un elemento al que recibir electricidad se ilumina. El monitor DLP se basa en un semiconductor óptico llamado Digital Micromirror Device Integrador o DMD. ¿Qué es una impresora? Una impresora es un periférico de computadora que permite producir una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico. Altavoces. Los altavoces forman parte del sistema de sonido de la computadora. Se conecta a la salida de la placa de sonido, muchas veces incorporada a la placa madre. Los componentes o periféricos externos de entrada son el mouse o ratón, dispositivo empleado para mover un cursor en los interfaces gráficos del usuario. Cumplen funciones similares al touchpad, el trackpad, el lápiz óptico. Teclado, componente fundamental para la entrada de datos de una computadora, puertos PS2 USB. La webcam, entrada de video especial para videoconferencias. El escáner es un dispositivo tecnológico que se encarga de obtener imágenes, señales de información que permiten digitalizar imágenes, datos, señales y otro tipo de información con el propósito de leerla y hacer uso de ella para diversos fines. El software de una computadora. Los sistemas operativos de una computadora es el software que controla la computadora y administra los servicios y sus funciones, como así también la ejecución de otros programas compatibles en este. Las aplicaciones del usuario son los programas que instala el usuario y que se ejecutan en el sistema operativo. Son las herramientas que emplea el usuario cuando usa una computadora. Pueden ser navegadores, editores de textos, editores gráficos, antivirus, etc. Firmware, software que generalmente permanece inalterable de fábrica. Sistema de información. Permite la transformación de datos en información para la toma de decisiones que tiene entrada, proceso, salida, almacenamiento. Internet. Es una gran red internacional de computadoras. Es mejor dicho, una red de redes. Permite, como todas las redes, compartir recursos. Es decir, mediante la computadora establece una comunicación inmediata con cualquier parte del mundo para obtener información sobre un tema que nos interesa, ver los fondos de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos o conseguir un programa o un juego determinado para nuestro ordenador. En definitiva, es establecer vínculos comunicativos con millones de personas de todo el mundo.
Les hablaremos sobre la red de área local, que es LAN. Es una red que se limita en un área especial relativamente pequeña, tal como un cuarto, un solo edificio, una nave o un avión. Las redes de área local a veces se llaman una sola red de localización. Nota. A continuación les diré una pequeña nota. Para los propósitos administrativos, LANs grandes se divide generalmente en segmentos lógicos más pequeños llamados workgroups. Red de área metropolitana, que es MAN. Una red que conecta las redes de un área de dos o más locales juntos, pero no extienden más allá de los límites de la ciudad. A continuación, pues vemos un claro ejemplo en la imagen. Red de área amplia, WAN. Es una red de comunicaciones de datos que cubre un área geográfica relativamente amplia, que utiliza a menudo las instalaciones de transmisiones proporcionadas por los portadores comunes, tales como compañías de teléfono. Las tecnologías WAN funcionan generalmente en las tres capas más bajas del modelo de referencia OSI: la capa física, la capa de enlace de datos y la capa de red. Base de datos. Es un conjunto de datos relacionados entre sí. Se le llama base de datos a los blancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. En fin, aquí acabamos nuestra pequeña presentación y esperemos que les haya gustado y les haya servido de ayuda. Gracias.